¿Te ha pasado que a veces puedes mirar cosas espirituales y a otra persona le cuesta tener que ver? Y tú dices, estoy viendo algo que se está moviendo y para la gente es algo simple, es algo común y corriente. Pero tú sabes que lo que estás viendo es algo espiritual, es algo que va más allá de mirar, sino de percibir. Y cuando tú logras conectar y entender esta parte, te das cuenta que ya tus ojos espirituales se han abierto. ¿Te ha pasado que a veces puedes mirar cosas espirituales y a otra persona le cuesta tener que verlo? Y tú dices, estoy viendo algo que se está moviendo y para la gente es algo simple, es algo común y corriente. Pero tú sabes que lo que estás viendo es algo espiritual, es algo que va más allá de mirar, sino de percibir. Y cuando tú logras conectar y entender esta parte, te das cuenta que ya tus ojos espirituales se han abierto. Y esto es clave y es esencial, porque el libro de Apocalipsis, abra conmigo su Biblia ya, esa audiencia que está conectada. Apocalipsis capítulo 3, verso 18, usted lo puede ver aquí en pantalla, que nos dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca, para que te vistas y no se descubra la desnudez, tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. My God, esto está sobrenatural. Número uno, cuando yo veo las escrituras, me doy cuenta que me habla y me enseña que todos no ven. Todos pueden mirar, pero no todos pueden percibir, que es la palabra correcta. Nos enseña que todos ven, nos enseña que todos miran, pero no todos perciben. Y cuando vemos esto, ver es una función de los ojos físicos. Pero cuando tú tienes percepción, es una función espiritual que se activa solamente por el Espíritu Santo. Escuche esto. Solamente por el Espíritu Santo. Hay personas que están dentro de ese mover espiritual, pero logran solamente ver esas cosas espirituales. Pero hay personas que están dentro del mover de Dios y aún así no entienden lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Tus ojos no se han abierto. La Biblia dice que Jesús caminó con multitudes, pero solo a los discípulos le explicó misterios. Váyase al libro de Mateo capítulo 13, verso 11. Porque a vosotros os es dado saber los misterios de los cielos, mas a ellos no le he dado. Es decir, que hay una diferencia. La diferencia está en tener cercanía física y tener apertura espiritual. Yo sé que tú me estás diciendo que hay gente que pueden acercarse a Jesús, pero no tienen la apertura, no tienen percepción espiritual de poder ver y entender los misterios del reino. Esto es demasiado profundo. Cuando tú logras no solo caminar con Él, sino relacionarte con Él, los misterios del reino, Jesús te lo va a revelar. Y aquí hay algo importantísimo. La visión espiritual no es un privilegio, sino que es un resultado que se desarrolla por la unción, la intimidad, la santidad, el hambre por Dios y por el propósito. Cuando tú logras conocer y entender esta parte, te das cuenta que no es un privilegio, sino que tú estás desarrollando esa unción que Dios ha puesto a través de esa intimidad que conlleva santidad y para un propósito. Ahora, el primer principio que yo puedo notar aquí es que sin unción el mundo espiritual no se abre. Muchachos, ¿qué es lo que tú me estás diciendo?
El mundo espiritual sin unción no se abre. ¿Por qué? Porque usted lo lee en el texto de Apocalipsis, en lo que podemos tomar como revelación. Nos dice: unge tus ojos con colirio para que vea. Ungir aquí tiene que ver con unción. Pero también me da a entender, primera de Samuel 16, verso 13, dice que desde aquel día que David es ungido, dice que el Espíritu Santo vino sobre él. Capta la revelación que para muchas personas Saúl estaba normal, pero el día que David es ungido y que ahora va a la casa de Saúl, dice que cuando tocaba, los demonios que tenía Saúl se irritaban, se molestaban, se iban. Ahora, cuando es ungido, hay algo espiritual que empieza a operar en lo que es David, porque antes de que David fuera reconocido por el hombre, fue activado por Dios, fue activado por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que la unción no solo te separa, la unción activa percepción espiritual. Zacarías en el capítulo 4, verso 6 nos dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu Santo. Es decir, que donde el Espíritu Santo gobierna, la percepción espiritual se abre. La unción despierta los sentidos espirituales que estaban dormidos. Sin aceite puede haber teología, pero no puede haber discernimiento espiritual. Hay gente que cargan demasiadas revelaciones baratas, demasiados términos teológicos, pero no tienen discernimiento, no tienen unción. Y hasta que tú no tengas unción, vas a notar que todo lo que pasa es algo natural, sin embargo, es algo espiritual. Sin aceite hay teología, pero no hay discernimiento. El Espíritu no solo te capacita para hacer, sino que también te capacita para tú entender. Ahora, el segundo principio de los ojos del corazón. Principio de los ojos del corazón. La revelación no es mental, es espiritual. Capte esto, anótelo, disfrute esto, por favor, porque lo que le estoy hablando lo va a bendecir para el resto de toda su vida. Efesios capítulo 1, verso 17, resumiendo el texto, dice que el Dios os ha dado espíritu de sabiduría, de revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pablo no ora al creyente. Pablo aquí ora para que, si puedo decir yo, que puede orar, y esto es una revelación. Esto es una revelación poderosa. Pablo ora al creyente, no al inconverso. Porque Pablo, esto es lo que quiero decir, Pablo ora al creyente, no al inconverso. Porque Pablo entiende esto claramente, que solamente activando o alumbrando los ojos de vuestro entendimiento podemos ver lo que otros no están viendo. Esto es una revelación poderosa. Esto nos revela algo grandioso, que hay gente que pueden estar en un mover de gloria y no tener los ojos espirituales abiertos. Están en el mover de gloria, están en el culto, algo está pasando, están danzando, están hablando lengua, pero ellos dicen: yo no veo lo que está pasando. Pero ellos son del redil, ellos pertenecen a nuestro grupo, pero sus ojos espirituales no se han abierto. ¿Por qué? Porque que la revelación no entra por el cerebro, entra por el espíritu. Y hasta que tú no entiendas esto, que no es el intelecto, porque el intelecto lo que va es almacenar información, pero la revelación es lo que te va a transformar. Cuando tú logras ver lo que se está moviendo allí en ese servicio, en ese culto, a ti se te abren los ojos espirituales y eso abre tu entendimiento. Ver en el espíritu es un acto de gracia, no es un mérito humano, es un acto de gracia. Ver más allá es algo que solamente lo adquiere por gracia y eso se pide. Ahora, hay un tercer principio que es clave, que es la pureza. Porque el pecado nubla la visión espiritual. No, yo tengo que repetir esto.
el pecado nubla la visión espiritual. Desde que el hombre pecó, fíjese bien, que ahora el hombre tiene temor de acercarse a Dios y ya no ve las cosas espirituales de la misma forma que lo veía en un principio. Cuando tú tienes pecado, el pecado no deja, el pecado detiene realmente lo que el Padre quiere mostrarte. Por eso el texto dice en Mateo 5:8, porque los limpios de manos y puros de corazón, ellos verán a Dios. Es decir, que hay que estar limpio, hay que tener pureza para poder conectarnos y para poder ver lo que los demás no están viendo. Y Jesús desarrolla varias cosas, bueno, dos cosas. Número uno, limpieza interior, limpio de corazón, que es la capacidad que te va a dar la capacidad de poder ver a Dios. Limpio de mano y puro de corazón, limpio por dentro y limpio por fuera. Aquí nos está revelando un principio poderoso, porque para yo poder ver a Dios no puedo tener pecado. Por eso Isaías en el capítulo 59 verso 2 nos dice: vuestras iniquidades han hecho divisiones entre ustedes y yo. Cuando el pueblo le dice al profeta Isaías, ya Dios se olvidó de ellos, que ya Dios no lo toma como en cuenta, que ya Dios no escucha sus oraciones, y él le dice: no, lo que está haciendo que ustedes no puedan ver a Dios es su pecado, es sus iniquidades. Entonces el pecado no siempre te va a sacar de la iglesia, pero sí va a nublar y va a secar tu visión espiritual. Cuando tú empiezas a tolerar las cosas del pecado, tu visión espiritual se empieza a nublar. Esto es algo poderoso. Es algo poderoso. Lo que tú toleras en la carne, el pecado, la mentira, el chisme, el orgullo, la altanería, todo esto te ciega el entendimiento. Lo que tú necesitas es no tolerar lo que el pecado quiere, no actuar conforme a lo que el pecado quiere. La santidad es necesaria, porque la santidad no te va a hacer mejor que los demás, pero te va a hacer más sensible a lo espiritual. Hay que estar en santidad para poder tener esa sensibilidad espiritual activa. Donde hay contaminación, escuche esto, la visión se distorsiona. Por eso es que cuando Adán peca, Adán ya no ve a Dios como lo veía antes. Ahora él se asusta, se esconde. Esto lo produce el pecado. El pecado te esconde de poder conectarte a Dios, de poder ver a Dios. Eso produce el pecado. Ahora el principio número 4, que esto es demasiado poderoso. Dios se revela a los que le temen. Este es el principio de intimidad. Dios solamente se le revela a los que le temen. Y cuando yo hablo de temer aquí, no es de los que tienen miedo. No es de tener miedo. Alguien una vez me escribió: es que yo tengo miedo de que Dios me mate por esto y por aquello. Digo, no. Ten temor, pero temor de respeto, de honrarlo, de honrar a Dios. Acércate a Él con temor, es decir, con respeto. Acércate, arrepiéntate y acércate a Él con respeto, que Él no te va a rechazar. Entonces Dios solamente se le acerca a aquellos que le temen, a aquellos los que mantienen una comunión íntima con Él. Salmo 25:14 lo dice: la comunión íntima con Jehová es con los que le temen. Dios no se esconde de esas personas. Él se acerca. Y no todos pueden cargar esa revelación, porque para cargar eso hay que temer y respetar a Dios. Juan capítulo 15 verso 15 dice: mas yo os llamaré siervo, mas ya no le llamaré siervo, sino mi amigo. En lo que dice el texto, sino mi amigo. El amigo tiene más relación, más íntima, más conexión con el otro amigo que está allí. Entonces, cuando ya tú ves a Dios como un amigo, y lo respetas, porque a los amigos tú tienes que respetarlo, porque son tus amigos. Entonces, la intimidad
precede a la revelación. Si no intimas, no se te revelan esos misterios. Y Dios solamente habla con los que intiman, con los que están en secreto. Antes de tú poder adquirir todo esto, tienes que aprender a intimar con Dios. Y este punto es interesante, porque el hambre espiritual es lo que va a hacer que Dios se siga manifestando y abriéndote los ojos, porque Dios no se manifiesta en corazones conformes. Cuando tú tienes hambre de Dios y de seguir experimentando más y más y más. Jeremías lo dice claramente en el capítulo 33, verso 3. Clama a mí, que yo te responderé y te revelaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Es decir, clamar y clamar siempre te va a ir revelando cosas grandes ocultas que tú no conoces. Y Dios no le dice piensa, le dice clama. Porque la revelación no se estudia solamente, se persigue. Hay que tener esa hambre, ser constante. Y por eso Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. La hambre es la mayor dimensión espiritual. Es la mayor dimensión espiritual. Y yo creo que uno de los mayores errores está en la pasividad. Porque la pasividad cierra tus oídos. Cierra tus oídos espirituales. Y Dios necesita que tú rompas con ese conformismo. Dios necesita que tú tengas hambre más y más y más. Que viste un mover de Dios hoy y quieres más mañana, quieres más mañana, quieres más de Dios. Pero le voy a soltar este último principio, porque hay un principio de responsabilidad. Ver más exige más obediencia, exige más santidad, exige más búsqueda, exige más santidad, exige más intimidad. Dios no le revela su secreto a todo el mundo. Tú necesitas relacionarte más. Y si usted se va al libro de Amós capítulo 3 verso 7, le va a dar ese principio interesante. Porque Dios no revela para informar, sino para que tú te involucres con lo que Él está hablando, con lo que Él está revelando. Lucas capítulo 12 verso 48 dice: a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le va a demandar. Cuando a ti te da mucho, se te va a demandar más. Por eso es que la revelación sin obediencia produce orgullo espiritual. Produce orgullo espiritual. Y Dios no nos muestra para impresionar. Él nos muestra realmente para que nosotros podamos involucrarnos. Porque cuando tú puedes ver algo, por ejemplo, una muerte, a alguien le va a pasar un accidente, lo espiritual, que yo lo he visto. Yo de una vez intercedo: Señor, Padre, perdónalo, apiádate, ten misericordia, líbralo, Señor. Permite que tú puedas interceder, tú te puedes involucrar. Porque hay veces que hay gente que quieren ver lo espiritual para nada más profetizar muerte, profetizar enfermedades, profetizar esto y aquello. Pero si Dios te está revelando es porque tú tienes la capacidad de poder intervenir. Señor, Padre, libra a Puerto Rico, libra a República Dominicana, libra a Estados Unidos, libra a Haití, libra a Cuba, a algo, Señor. Tú puedes interceder. Porque la visión espiritual siempre va a demandar una acción. Va a demandar siempre una acción. Y si tú quieres que Dios te abra tus ojos, para eso también es para interceder. Pero también tú puedes orar a Dios para que te abra los ojos espirituales. Por eso fue que Eliseo oró al Señor para que le abra los ojos a su siervo. Tú puedes orar por esto: Señor, ábreme los ojos. Yo quiero ver lo superior, quiero sentir, quiero caminar en esa atmósfera de gloria, quiero discernir los tiempos, quiero interceder con precisión, quiero caminar en obediencia. Ora. Y Apocalipsis te da un principio bueno, porque dice: yo te aconsejo que compre. Para yo comprar tengo que pedir, tengo que pagar un precio. Él dice: te aconsejo que compre. Y entre esa compra está el colirio, para que se te quite eso que te está tapando aquí, esa escama que te está tapando las cosas que tú no puedes ver. Unge tus ojos con colirio para que puedas ver más allá, que lo que está pasando en tu casa no es algo común y corriente.
hay algo que está operando en lo espiritual y tú necesitas tener los ojos espirituales abiertos para que puedas activar tu sensibilidad y no entiendas que la guerra son algo normal, que los procesos son algo normal. No son normales, tienes que entrar en esa dimensión, ver más allá y entender más allá. Por eso oro al Padre para que tus ojos se abran, para que tú puedas ver más allá, para que no simplemente sientas, sino que veas, conozcas, pueda experimentar lo sobrenatural, caminar en lo sobrenatural, profundizar en lo sobrenatural. Oro al Señor para que tus ojos se abran y tú conozcas realmente que el mundo espiritual es mucho más real que este. Shalom para todos.